A la meditación de hoy le puse por nombre la hoja en el agua. Tiene que ver con la influencia, de eso quiero hablar. Ese es el tópico de hoy. Escuchamos a menudo voces en todos lados. Escuchamos las voces de la televisión reclamando nuestra atención, las voces de nuestros padres, las voces de la gente en la calle, las voces de los medios de comunicación, las voces de diferentes religiones, hasta las voces de las tinieblas, a veces disfrazados. Y todos son influencia. ¿Sí? Todos se reclaman nuestra atención para o motivarnos a algo, llevarnos a una meditación o vendernos algo. Al final de cuentas, todos son influencias. Y quiero hablar de las influencias, acerca de eso, y qué efecto tiene sobre nosotros. O sea, las influencias vendrían a ser como una hoja en el agua, en un estanque. Vemos una hoja en un estanque y aparentemente está quieta, pero no está del todo quieta. Lentamente y de a poco y casi sin darse cuenta se va deslizando, hasta que la hoja está del otro lado, a veces movida por el viento o por el mismo mover del agua. Y así muchas veces nosotros somos influenciados, manipulados y otras veces persuadidos por una simple influencia. Maradona, quien fuera un gran jugador de fútbol, él tiró por la borda su carrera en una mala decisión con respecto al consumo de drogas. Y él atribuyó esto a la Junta, él utilizó ese término, a la Junta. Yo lo llamó influencia, la influencia por ahí de personas que eran tóxicas y que él pensaba que eran amigos. En la Biblia tenemos un claro ejemplo de esto. Encontramos a Roboam, este personaje, él era un príncipe del alto Israel. El abuelo de él, el rey David, cimentó el reinado, conquistó, mató muchos enemigos, conquistó, cimentó la tierra, dejó todos los recursos necesarios para que Salomón extendiera más sus dominios y cimentara más el reino. Salomón fue también una gran influencia para Israel, como lo fue David. Construyó el templo, edificó el palacio, dejó todos los cimientos para que el reino se pueda extender y mantener. Y Roboam, él no vio al abuelo ir a la guerra, él nunca participó de una guerra, hasta antes de la división del reinado. Salomón participó de pocas guerras, de pocas batallas, creo que casi ninguna. Y Roboam se había criado en el palacio, digamos. Él ya era de otra crianza, ya tenía otra forma de ver la vida, ya veía las cosas de otra manera. Cuando muere Salomón y Roboam es el heredero al trono legítimo, vinieron gentes que eran siervos de Salomón y le dijeron, mira, alivia un poco los impuestos que tus padres nos puso. Salomón era un imperialista, él dominaba todo, digamos, él era peor que Faraón, digamos, porque él tenía 30.000 esclavos, o sea, 30.000 siervos que eran sus propios hermanos, los mismos israelitas. De hecho, por la ley estaba prohibido esclavizar a tus hermanos los israelitas, y él aún así lo hizo. También se apartó de la ley, digamos, cuando la ley sugirió que no tengan muchas mujeres porque iban a apartar su corazón de Dios, Salomón lo hizo. Y aún así, él siguió reinando. Y bueno, Roboam, él continuó un poco ya con las ilusiones del padre de continuar con un reinado de tipo imperial. Y no escuchó a esta gente que le decía, quiero que baje los impuestos. Era mucha gente. Los ancianos, que eran consejeros de don Salomón, le dijeron, mirá, no te conviene que vos hagas esto. Bajá, hacele caso y esta gente te va a servir con alegría, porque no pedían otra cosa, no es que querían otro reinado, simplemente querían menos impuestos para poder vivir mejor y de forma más cómoda. Por el contrario, Roboam escuchó el consejo de los jóvenes que se habían criado con él, que eran igual de fresas que él, digamos, eran chicos que no vivían la realidad cotidiana, no vivían con el pueblo, no sabían lo que el pueblo quería ni lo que vivía tampoco. Entonces no le iba a importar con tal de sostener su estilo de vida, y le pareció una presunción arrogante por parte del pueblo pedirle que le bajen los impuestos. Y al escuchar el consejo de los amigos que se habían criado con él, tiró todo el reinado por la borda. En cuestión de solo 3 días, el reino de Israel se dividió. Israel, la parte norte, se fue con Jeroboam,
y el sur quedó con Roboam. Se partió a mucho menos de la mitad. Un reino que llevó 70 años edificar, él lo tiró por la borda en tan solo 3 días. Y todo por una mala influencia de los amigos. O sea, no es poca cosa la influencia de los demás. Hay que tener en cuenta las personas que escuchamos. Obviamente tenemos que escuchar a los ancianos y a los jóvenes. Algo que noto yo es lo lento que se mueven los ancianos. Yo he visto a mi abuela, los ancianos de mi congregación también es como que ven la vida más despacio. Y los jóvenes como que estamos más acelerados, ¿no? En el trajín cotidiano de la vida, en el tengo que hacer esto, tengo que recibirme, tengo que estudiar, me quiero casar, quiero hacer un millón de cosas al mismo tiempo. Y como que vemos la vida más rápido, y como vemos a los viejitos más despacio, como que tendemos a dejar de lado lo que nos dicen. Pero no hay que tener en poco la experiencia. La Biblia deja de manifiesto que hay 7 tipos de sabiduría. Entre ese tipo de sabiduría está la experiencia, el haber vivido, el haber pasado determinadas cosas en la vida, situaciones y acontecimientos que nos llevan a entender la vida desde otro punto de vista. Por eso es importante tomar de los ancianos, de los viejos, de los abuelos, de la gente que por ahí ha vivido, caminado un poco más, tener en cuenta. No, que no sea tu única fuente de consejo, también hay que escuchar a otras fuentes, pero yo los tengo en cuenta. A los ancianos de mi iglesia, de hecho, paso horas tomando mate, preguntándole cuestiones de la historia, después cómo se manejaron ante determinadas situaciones, porque quizás algo que yo estoy viviendo ahora ya lo vivieron y lo tengo en cuenta. Mi madre también es una gran consejera, que la tengo en mi cartera de consejeros, y también los ancianos y los jóvenes, también escucho a los jóvenes, los escucho a todos, pero no dejo que sea mi única influencia como lo hizo Roboam. No sea cosa que eche a perder mi ministerio, mi vida, mi carrera, mi negocio, mi trabajo, mis relaciones personales por no escuchar a la persona correcta y por escuchar a la persona incorrecta. Esos son en cuestión de los amigos y los ancianos. Otro rey también se equivocó, fue Acab. Él se equivocó también. La esposa se la eligió el padre. El padre casó a Acab, el rey Acab, lo casó con Jezabel. Jezabel no era israelita, no era del pueblo de Israel. Ella era de la ciudad de Tiro, era fenicia, era cananea. El padre, para estrechar lazos con la zona norte de la región de Canaán, y además la ciudad de Tiro era una ciudad muy poderosa, muy influyente, muy rica, y para estrechar lazos con Israel, casó a su hijo Acab, heredero al trono, con una de sus hijas. El problema es que Jezabel no creía en el mismo Dios que los descendientes y los antepasados de Acab. Ella creía en otro Dios e introdujo la idolatría en Israel. Hoy en día hablamos de Jezabel y hablamos de la encarnación del mal. Y fue una influencia muy negativa para Acab. Acab era vio, o sea, a descender fuego del cielo, vio cómo Dios hizo caer lluvia. 3 años de sequía, vivió como Dios hizo a través de la palabra de Elías, hizo llover. O sea, él vio el poder de Dios, él reconocía a Dios, y más de una vez se arrepintió y Dios tuvo misericordia de él. Pero llegaba a la casa, hablaba con la mujer y ya volvía con otra idea. En otras palabras, era un lavarropa el tipo, no era una persona que estaba en su sano juicio, digamos, porque él se dejaba influenciar demasiado por su esposa. Él un día ve la viña de Nabot, la quiere, Nabot le dice que no, y bueno, y se va a la casa, y ya está, me dijo que no, se va triste porque le dijo que no. Y Jezabel le dijo, no, deja que yo te voy a dar la viña a Nabot. Él no preguntó mucho, ni cuestionó, dijo si lo podía o no hacer. Cuestión que a los días, él es dueño de la viña Nabot por algunas tretas políticas que hizo Jezabel. Eso le costó su reinado, porque tiempo después, él por esa sangre Nabot que se derramó, que él por ahí no tenía ni conciencia de eso, él pagó por eso. O sea, sin querer terminó matando porque él no quería matarlo, Jezabel lo hizo, pero también se vio involucrado y le costó su reinado y su vida. Así que la mujer que elegimos también es una influencia, hay que tener en cuenta, hay que saber elegir, hay que elegir de la manera correcta. Después, como tercera parte ya, también Jesús era muy interesante las influencias que él tenía y de quién se rodeaba. Hay una ley que sigo, que es como una premisa para mí, que hay personas con las que puedo estar 5 minutos, pero no puedo estar 5 horas. Y hay personas con las que puedo estar 5 horas, pero no puedo estar 5 días. O sea, esto habla de cómo administro mi tiempo y con quién lo paso. Hay personas que puedo estar 5 minutos, pero no puedo estar más de eso, porque ya se transforma en una influencia negativa.
Y hay personas que puedo estar 5 horas, pero no 5 días, porque ya nos cansamos. Dice, no, el proverbio dice, no vayas mucho a la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. ¿Viste? Cuando vas mucho tiempo a la casa de alguien, de repente ya deja de ser tan bueno estar con él. Porque ya nos empezamos a encontrar defectos y demás. Hay personas que sí podemos estar 5 días. Hay que elegir bien las compañías, hay que elegir bien con quién pasamos el tiempo, quién es nuestro amigo y también a quién influenciamos nosotros, porque nosotros también somos influencia. Jesús, siendo el Dios hecho hombre, digamos, él se juntaba con prostitutas, se juntaba con cobradores de impuestos, con gente mala vida, y también se juntaba con fariseos, y también se juntaba con sus discípulos, y también estaba con su familia, pero con cada uno. O sea, no es que estaba todos los días con ellos, sino que estaba un rato con cada uno, compartía una cena, se iba, dejaba la lección y se iba. Y considero que yo tengo que hacer lo mismo. Y te aconsejo que vos también hagas lo mismo. Lo mismo que hacía Jesús. Hay personas con las que puedes pasar todo el tiempo, como lo hacía con Pedro, lo hacía con Juan. Y después, bueno, hay personas como los fariseos que pasaban una cena, un ratito. O personas que por ahí pasaba un día quizás, pero no todos los días. Yo tomo ese ejemplo de Jesús, aprendo de acá para elegir la compañera correcta, para que sea una influencia positiva sobre mi vida, y también los amigos correctos. No sea cosa que sin darme cuenta me termine deslizando, como la hojita en el estanque, esa hojita que lentamente se va moviendo sin darse cuenta, y termine en un lugar en el que no quería estar por el hecho de elegir malas influencias. Quiero que te acuerdes de esto. Hay personas con las que puedes pasar 5 minutos, pero no puedes pasar 5 horas. Y hay personas con las que puedes pasar 5 horas, pero no puedes pasar 5 días. De mi parte más nada, que la gracia del Señor sea contigo, que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias.